Una breve historia es el pueblo de Israel. Vamos a hablar del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, pero el pueblo de Israel clamaba a Dios. Y fueron 400 años que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto. Y dice que ese pueblo clamaba a Dios. Hacían súplicas, hacían ruego, clamaban para que Dios los liberara de ese cautiverio donde ellos estaban. Pero lo más tremendo de todo esto es que cuando dice que Dios, en su infinita misericordia y su gracia, pues Dios dice que tuvo compasión de ellos y se acordó y escuchó el clamor de ellos, y dice que envió aún a Moisés a sacar a ese pueblo de Egipto. Bueno, y ustedes conocen la historia, ¿no? Y ese pueblo dice que hubo tanta lucha para que saliera, que Dios pues tuvo que hacer tantas señales para que el mismo faraón lo dejara ir. Pero al final el faraón lo dejó ir. Entonces vamos un momentico al versículo 17. Y el versículo 17 dice algo tremendo. Dice: luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, pues dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Por eso hizo Dios que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. Qué tremendo que Dios sacó al pueblo de Egipto, pero también dice que Él les da el camino, le dice: no los voy a llevar por el camino de los filisteos, porque van a haber guerras, y no quiero que el pueblo se desanime, sino que por el contrario, se devuelvan nuevamente a Egipto. Yo los voy a llevar por el camino que yo creo que debe ser. Y dice la Biblia que tomó Dios y llevó al pueblo de Israel rodeando el Mar Rojo. Allí lo llevó, y por eso era el camino. Es decir, fíjate qué tremendo, Dios lo sacó, pero Dios lo guía por el camino que Él escogió, no que el pueblo escogió. Él escogió el camino por el cual debería andar el pueblo de Israel. Él fue el que dijo: este va a ser el camino mejor. Qué tremendo. De la misma forma Dios hace con nosotros en el día de hoy. Fíjate, Dios nos bendice, ¿verdad? Clamamos a Dios, buscamos a Dios en medio de la angustia y circunstancias que muchas veces atravesamos, situaciones adversas, difíciles que atravesamos, ya sea familiar, ya sea de salud, ya sea económica, sea cual sea la situación, Dios siempre va a escoger el mejor camino para nosotros. Amén. Dios tiene siempre lo bueno para nosotros. El problema es que nosotros no creemos lo que Dios dice en su palabra. El problema está en que nosotros no creemos realmente lo que dice Dios que Él va a hacer con nuestra vida. Dios siempre tiene un plan perfecto para nosotros. La palabra lo dice. Todo plan de Dios es perfecto en nosotros. Dice que todo el propósito que Dios tiene para con nosotros es perfecto. El problema es que nosotros no estamos ni entendemos muchas veces. No entendemos, y si no entendemos es porque no creemos lo que Dios está hablando a través de su palabra. La palabra dice y es clara, y con este eslogan, con esta palabra he tomado desde hace más o menos 15 días, 20 días, qué sé yo, he tomado la decisión. Dios tiene plan de bendición y no de maldición para mi vida. Dios tiene plan de vida para nosotros, no de muerte. Tengo pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra. Esos son los planes de Dios que tiene para con nosotros. Pero fíjate que Dios trazó y llevó al pueblo de Israel. ¿Lo llevó por dónde? Dice, lo llevó ¿dónde? Bordeando el camino. Claro, porque es que muchas veces cuando tú clamas a Dios, y no sé cuánto les ha pasado, pero muchas veces clamamos a Dios y escuchamos. Vienen problemas, vienen situaciones. Pastor Giovanni lo decía ahorita, que cuando tú entras a hacer la perfecta voluntad de Dios, lo que te va a venir es más problemas. Pero no porque a Dios le place que tú tengas problemas, no, porque son el proceso que Dios utiliza para madurarte y crecer. Ahora, fíjate, cuando dice que Dios llevaba al pueblo de Israel, dice: vas a encontrar guerra. Lo primero que nosotros hacemos cuando llegamos o
cuando Dios nos rescata y encontramos dificultades y adversidades, es que salimos corriendo de una vez. No, olvídate, yo mejor prefiero quedarme allá afuera. No sé cuánto les ha pasado, pero cuando llegamos al Señor y llegaste con empleo, pero resulta que llegas a Dios, Dios comienza a hacer un proceso y de pronto como de la noche a la mañana quedaste sin trabajo. ¿Y qué dices? No, pero ahora que estoy buscando a Dios, voy a quedar sin trabajo. Ahora que estoy buscando al Señor para que Dios haga algo en mi vida, es cuando más problemas tengo. No, yo qué voy a hacer a la iglesia, yo mejor me voy de aquí. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama eso? Eso se llama falta de identidad. Entonces, como no sabemos ni quiénes somos ni para dónde vamos, entonces mucho menos podemos entender quién es Dios. Si nosotros mismos no sabemos ni de dónde venimos, mucho menos vamos a saber para dónde vamos. Pero cuando tú tienes a Dios como centro de tu vida, puedes decir que sabes de dónde viene y sabes de dónde termina. Porque la Biblia dice que Dios es el principio y que Dios es el final. Amén. Y que nuestra vida está escondida en Dios. Amén. Entonces, fíjate, muchas veces Dios nos lleva por el desierto. El desierto, lo que nos lleva a nosotros, lo que yo puedo entender en el desierto, es que allí se va a revelar verdaderamente tu corazón. ¿Cuánta confianza tú tienes en Dios? Porque es precisamente allí donde vienen los problemas y situaciones. ¿Cómo que estoy viendo yo en mi desierto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios me permite? Y no sé cuántos de los que estamos aquí nos hemos dicho eso. ¿Y por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Y para qué Dios está haciendo esto? ¿Y por qué? Y comenzamos con la preguntadera. Pero no entendiendo que cuando Dios trazó el camino por el desierto, cuando Dios trazó el camino por el desierto, Él ya tenía planeado todo para tu vida y para mi vida. A Dios no hay nada que se le pueda salir de las manos. No hay nada en tu vida que se le pueda salir de las manos de Dios. Porque si a Dios se le sale algo de las manos, entonces Dios no es todopoderoso. Y la Biblia dice que Dios es todopoderoso y puede contigo y con todas las cosas de tu vida. Amén. Entonces, fíjate, si nosotros vamos nuevamente a la Biblia, vamos a encontrar algo bien tremendo. Que en el versículo 21 de Éxodo capítulo 13, mira lo que dice. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Eso es tremendo en nuestra vida. Eso es poderoso en nuestra vida. Entender y saber que Dios, fíjate qué tremendo, Dios nos saca de Egipto. Dios, cuando el pueblo sale de Egipto, dice la Biblia que el pueblo de Egipto lo que hizo fue darle riquezas al pueblo de Israel cuando salió. Es decir, que cuando el pueblo de Israel salió allí, salió rico, salió con mucha riqueza. Tanto así que los cabezones cuando salieron, que el oro que le dieron lo hicieron con cuando fue allí, hicieron con una estatua de oro que hicieron. Pero ya salieron con mucho oro, salió con mucho dinero, salió de allí el pueblo de Israel. Y mira qué tremendo, que Dios lo saca, Dios lo bendice, ¿verdad? Pero al mismo tiempo dice, yo voy delante de ti. ¿Y qué pasa en nosotros? Dice, yo voy delante de ti, voy delante de ti, voy detrás de ti. Yo soy el que trazo el camino. Ahora, fíjate qué tremendo. Eso lo vemos en el pueblo de Israel, pero en el día de hoy, Dios te escoge. ¿Cierto? Dios te toma, Dios te llama. Dice la Biblia que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Muerto no oye, no ve, no entiende. Pero Dios dice que te sacó de allí. Dios te dio vida juntamente con Él, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Pero te saca de allí. Mira lo que tremendo es. Te saca de allí, ¿verdad? Muchas veces no sé cuál fue la situación por la cual tú estás aquí en este lugar. No sé cuál fue la situación que Dios permitió en tu vida para que tú estés en este lugar hoy. No sé tú qué viniste buscando de Dios. Pero fíjate, Dios te saca porque Dios ha escuchado tu clamor. Tú estás aquí sentado por primera vez porque Dios ha escuchado el clamor tuyo. Dios ha escuchado el clamor de tu familia. Dios ha escuchado el clamor de la vez de tu esposa, de tus hermanos. Pero Dios ha escuchado el clamor y en esa misericordia Dios ha extendido la mano hoy a ti que estás hoy por primera vez en este lugar. Y fíjate, te ha traído con un propósito, ¿verdad? Pero así como te ha traído, así como sacó el pueblo de Israel, también te trae a ti, dice mi espíritu. Fíjate que dice en la Biblia que el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu que está en mí y que está en ti. ¡Aleluya! Entonces, fíjate, dice, voy delante de ti, y dice, y voy delante y detrás de ti. Pero en el Antiguo Testamento lo decía
y es el propósito de Dios, no es tuyo. El problema es que hoy, fíjate, como no entendemos cuáles son esos propósitos que Dios tiene, entonces nos metemos en nuestros propios propósitos y trazamos nuestras metas y trazamos la ruta, y esto es lo que yo quiero, y a Dios muchas veces lo dejamos a un lado. Qué tremendo eso. Somos tremendos, somos tremendos nosotros. Dios nos saca, Dios nos bendice, pero cuando sucede que llega la bendición, y muchas veces clamamos, Dios, un empleo, Dios sana a mi hermano, Dios sana, y cuando Dios hace el milagro, por aquí que más derecho, cojan lo que haya abajo. Oye, qué cosa tremenda. Nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Que nunca se te olvide de Dios te ha sacado. Porque el día que a ti se te olvide de dónde Dios te sacó, te olvidaste de Dios y perdiste el año totalmente. Amén. Seguimos entonces lo que dice la Biblia. Mira lo que dice más adelante. En Éxodo, en el capítulo 14 de Éxodo, más adelante, lo leen en su casa, dice que Dios sacó el pueblo, ¿verdad? Lo llevaba, pero llegó un momento en donde dice la Biblia que Dios mismo le endureció el corazón a Faraón. Después que Faraón dejó salir al pueblo de Israel, dice que el mismo Dios endureció el corazón de Faraón para que los persiguiera. No tiene sentido. Dios me da una bendición, Dios me saca, pero después vienen ataques. Pero ¿cuál es el problema? Hay dos cosas que Dios permite. Hay dos cosas por las cuales Dios permite en nuestra vida toda esta situación. Fíjense que tremendo. Cuando Dios saca al pueblo de Israel y endurece el corazón de Faraón para perseguirlo, es número uno, para él glorificarse. Y número dos, para que tú madures. Hay situaciones en las que nosotros mismos provocamos, y hay situaciones en las que Dios provoca para mirar verdaderamente dónde está nuestro corazón realmente. Cuando Dios permite, fíjate, y no quiere decir que cuando tú haces algo y que tú dices, uy, defraudé a un Dios, uy, le fallé a Dios. No, tú no le fallas a Dios, tú te fallas a ti mismo. Tú te fallas en la convicción que tienes en Él. Tú no le fallas a Dios, porque a Dios tú no le vas a quitar ni le vas a poner. Dios es Dios en su majestad y en su plenitud, y tú no le quitas ni le pones a Dios. El problema es nuestro, que nosotros, como estamos viviendo en nuestra parte pecaminosa, entonces cuando fallamos, nos fallamos a nosotros mismos. Fíjate. Entonces cuando nos metemos en la vaca loca que nos metemos muchas veces, que por qué hiciste esto, entonces estamos clamando a Dios para que Dios nos saque. Pero fuiste tú, ahora, pero ¿por qué Dios me permitió que yo llegara hasta allá? Pues claro, porque Él te permite, primero que todo, para Él glorificarse, para ver hasta dónde tú llegas, para ver qué condición tú tienes en Él, cuánta fe tú tienes en Él, cuánto tú estás esperando en Él verdaderamente. Y entonces nosotros siempre nos metemos en la marca y decimos, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y después que estás adentro, comienzas a clamar y a llorar, como me ha pasado muchas veces. Clamamos y le decimos, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues yo no te dije que lo hiciera, tú me diste el sentimiento a mí, tú lo hiciste porque te hiciste, pero yo sí lo permití porque es mi soberanía, pero no te voy a dejar solo, yo estoy bien, sí, yo estoy bien. La nube de Dios siempre está con nosotros. Amén. Qué tremendo. Entonces, aquí no en el versículo capítulo 14, en el versículo 15, fíjate, el pueblo que venía en contra de ellos, lo venían a acabar, lo venían a matar, querían acabar con el pueblo de Israel. Pero por el versículo 15, fíjate lo que es el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, le estaba diciendo a Moisés, y tú, Moisés, y tú te mandas a sobornar y pídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del seno. Y tú, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué te quejas? ¿Para qué te quejas? Simplemente haz lo que tienes que hacer. Fíjate, Dios le dio queja a Moisés.
la bala, le dijo simplemente tiene la bala. ¿Cuántos dones, cuántos talentos, cuánta vida no hay de Dios en ti? Y lamentablemente, fíjate, escucha esto bien tremendo. Dios no da, porque Dios, cuando hay un corazón deseoso de servirle, cuando hay un corazón de hacer la voluntad, hay un corazón de hacer la voluntad de Dios, cuando hay un corazón que